Hoy vamos a abordar, como refería nuestro hermano, la tercera palabra de Cristo en la cruz. Hemos querido aprovechar en la exposición de Lucas, llegamos a todo aquello que rodeó este asunto de cuando nuestro Señor fue crucificado, y vamos pues a aprovechar para repasar lo que se conocen como las 7 palabras de Cristo en la cruz. La primera palabra que miramos fue una palabra hacia Dios, pidiendo el perdón de sus enemigos. Cristo en la cruz, sus primeras palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda palabra fue dirigida al ladrón arrepentido, dándole certeza de su salvación. De cierto, o amén te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí la tercera palabra es dirigida a quien era su madre según la carne y al discípulo conocido como el discípulo amado, o como el discípulo a quien el Señor amaba, de una forma especial, por supuesto. Vamos a ir a algunos asuntos preliminares y luego entraremos de lleno en el texto. Le he puesto como título: He aquí tu hijo, he ahí tu madre. 3 asuntos preliminares me parecen necesarios que los abordemos, que nos darán una perspectiva de lo que aquí está pasando. Lo primer asunto preliminar es: ¿quiénes estaban con Jesús en la cruz en estos últimos momentos? La palabra de Dios dice que estaba su madre, su tía, al parecer tía política, María Magdalena, de la que Lucas 8:2 dice de la que habían salido 7 demonios, y Juan, a quien el texto le llama el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Dónde estaban los demás hombres? ¿Dónde estaban aquellos discípulos mayores que Juan en edad, en madurez, quizás más valerosos y experimentados? No deseo leer mucho entre líneas, pero considere lo que es el amor hacia el Señor para la vida de un discípulo de Cristo. De ninguna manera quiero que menoscabar el papel del conocimiento que tenemos de Dios y de Cristo. De ninguna manera quiero menoscabarlo. Ni quisiera menoscabar ni desanimar a nadie al servicio sacrificial hacia Jesucristo. Pero allí, frente a la cruz, estaba el discípulo más joven que el Señor tenía. Las mujeres que muy probablemente no estuvieron en gran parte de las enseñanzas de Cristo, ni vieron gran parte de sus milagros, estaban allí con el Señor. Es aquí donde usted y yo debemos aceptar que los actos heroicos y el gran conocimiento del Señor le dieron paso a la fe sencilla y al amor hacia el Señor. ¿Nota usted lo importante de amar al Señor con un amor inquebrantable? Uno puede ser lento en su conocimiento, falto de actos heroicos y espectaculares, y aún así ser un fiel discípulo si ama al Señor. Eso le sostendrá al final y superará con creces cualquier otra manifestación de ser un verdadero discípulo del Señor. Note, hermano, ¿quién estaba frente a la cruz? No el más fuerte, no el más heroico, no el más entendido. Estaba el discípulo que más había aprendido a amar al Señor. ¿Quiénes estaban allí, hermanos? Mujeres que no estuvieron
en el seminario intensivo de 3 años, escuchando y viendo milagros. Y allí estaban estas mujeres, fe sencilla y amor. Cuando las demás virtudes, hermanos, pueden que nos abandonen, el amor de un discípulo lo va a mantener delante de la cruz de Cristo. Y no le estoy diciendo que el amor, que el conocimiento o la obediencia no sean nada, hacen parte del discipulado, pero quiero que usted mire este cuadro singular. Usted y yo debemos anhelar conocer más al Señor, pero para amarle. Debemos adorarle fruto del amor que le tenemos, obedecerle como muestra del amor que le profesamos, porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El asunto no es solo guardar los mandamientos, sino hacerlo como producto de nuestro amor. Cualquier conocimiento o muestra de obediencia sin amor queda vacío. Usted puede conocer todos los misterios y toda ciencia, y puede dar su cuerpo para ser quemado. Si no tiene amor por el Señor, nada le vale. Al final, estas sencillas representantes del sexo débil que amaban más a Jesús, este discípulo conocido por compartir amorosamente con el Señor, superaron, por ejemplo, al valiente Pedro. Al estar frente a la cruz en los últimos momentos, compartiendo la vergüenza del Salvador, arriesgando de alguna manera su vida, porque ¿por qué huyeron antes entonces los discípulos? Si no era para salvaguardar su vida, pero recibiendo de primera mano toda bendición que brotó de las palabras que el Señor decía. Lo segundo que quiero que mire, al menos preliminarmente, es que tenemos aquí otro cuadro de la soberanía de Dios ordenando todos los asuntos de la cruz. Ahora, si usted lo mira de una forma muy horizontal, usted puede pensar que estamos, y de hecho lo es, delante de uno de los actos más duros que María tuvo que afrontar, no solo como discípulo del Señor. Si hubiera sido discípulo del Señor para el momento y ver agonizar a su maestro, no creo que haya sido una experiencia halagadora, sino muy desafiante, muy llena de preguntas. Pero recordemos, hermano, que ella no solo estaba sufriendo como discípula delante de una cruz, al ver a su maestro morir, sino a su hijo, según la carne. Y sin embargo, nos preguntamos si ese cuadro tan complejo supera o estaba superando la soberanía de Dios, y debemos decir que no. Aquí estamos delante del cumplimiento de una profecía que hizo este hombre Simeón, 33, algo de más años atrás. Le recuerdo que de acuerdo con las exigencias de la ley mosaica, el niño Jesús, o Jesús cuando era niño, lo llevaron al templo para ser presentado ante el Señor. Allí estaba un hombre llamado Simeón que esperaba la consolación de Israel, quien tomó en sus brazos al Señor y lo bendijo, pero luego se dirigió a María con estas palabras: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, es decir, él será una señal de contradicción. Y una espada, le dice Simeón a María, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Qué palabra tan extraña, ¿no cree? Podría ser que el mayor de todos los privilegios, ser la madre del Cristo, trajera consigo la mayor de todas las penas. Aquí en la cruz se cumplió esa profecía. Frente a la cruz estaba esta mujer, que creo que empezó a experimentar durante toda la vida de Jesucristo qué es ser traspasada por una espada. No estoy seguro cómo se habrá sentido, pero lo imaginamos, el corazón de una madre al que le lleguen estas noticias. Por poco botan de un despeñadero a su hijo.
Herodes está persiguiendo a su hijo. La están tratando a usted como una cualquiera. Le están diciendo a su hijo que es un bastardo. Y cosas por el estilo. No creo que haya sido halagador para una mujer como María experimentar lo que es ser madre de nuestro Señor, y allí durante toda la vida ella tiene que estar viviendo lo que es ser traspasada por una espada, pero en la cruz, hermano, esta espada fundida hasta el fondo. Una gran prueba para una discípula del Señor, ¿no cree? Ver a su Hijo y Salvador siendo objeto de grandes abusos y torturas. Aún así, hermanos, nada estaba superando la soberanía de Dios. Todo esto estaba escrito desde antes. Y tercero, quiero remarcar por un momento la entereza de esta mujer delante de esa cruz. Por supuesto, hermanos, que usted puede decir, se me hace que está muy mariano nuestro hermano hoy. Pero hermanos, que yo sepa, ningún cristiano que lee su Biblia está peleando con María. Es más, póngalo entre los héroes de la fe. Póngalo allí, póngalo allí. Sí, junto a Sansón, y junto a Pablo, y junto a Josué y Moisés. Póngalo allí. La Biblia le dice que esta mujer es bendita entre todas las mujeres que había. Por supuesto que eso no quiere decir que ella deba recibir adoración. Pero hermanos, no podemos decir que esta mujer era como cualquier otra mujer. En un sentido era como cualquier otra mujer. Como en otro sentido, solo como ella no hay otra. ¿O qué le parece? ¿O qué le parece ser la madre de su creadora, de su creador? ¿Ya le cabe eso en la mente? ¿No, verdad? Bueno, perfecto. Quien la creó, luego viene a ser la madre en su humanidad. ¿Ya? ¿Le parece fácil decir? Es como cualquiera. ¿Le ha pasado a usted? No, ¿verdad? Entonces no es como cualquiera. Perfecto. Mire el cuadro al frente. Usted debe asombrarse la entereza de esta mujer. Un comentarista dice, podemos admirar con justicia el poder de la gracia divina al apoyar a estas mujeres, especialmente a María, bajo esta dura prueba. No encontramos a su madre retorciéndose las manos, ni tirándose del pelo, ni rasgando la ropa, ni lanzando gritos, sino con una compostura maravillosa, de pie junto a la cruz y sus amigos con ella. No estoy diciendo que si hubiera llorado o algo así estaría mal. Lo que le quiero decir es que mire el tamaño de la prueba que estaba viviendo versus la compostura espiritual que tenía. Hermano, y si usted es de Cristo, debe saber que afrontar una prueba así de grande con compostura, eso viene de la gracia de Dios y de un trabajo fuerte en el carácter. ¿Quién nos muestra a María la estatura que tenía espiritual? Después de los días de su infancia, usted va a corroborar eso en el Nuevo Testamento. Durante todo el ministerio público de Cristo vemos y oímos muy poco de María. Su vida transcurrió en un segundo plano, entre las sombras. Pero vuelve a salir cuando llega la hora de la suprema agonía del Señor Jesucristo. Ella está allí junto a la cruz, muy seguramente algo desconcertada, paralizada por esa extraña escena, pero unida por el vínculo perfecto hacia su moribundo hijo, el amor. Otra vez el comentarista dice, seguramente ella y ellos fueron fortalecidos por un poder divino a ese grado de paciencia. No sabemos lo que podemos soportar hasta que somos probados, y entonces sabemos lo que significa mi gracia es suficiente. Pero hermanos, estos son solo preliminares. Entrando en el texto en sí, lo más importante no es lo que hicieron todos o lo que dijeron todos, sino lo que hizo y dijo nuestro Señor. ¿Qué podemos aprender de las palabras de nuestro Señor al decirle,
a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después diciéndole al discípulo Juan: he ahí tu madre. ¿Qué aprendemos? Voy a resumir qué aprendemos. El Señor mostró una preocupación por el bien temporal de su madre, así como por su bien eterno. Eso aprendemos de este texto. Que el Señor mostró una preocupación por el bien temporal de su madre, así como por su bien eterno. A veces nuestra visión de las cosas tiende a espiritualizar cada asunto en la vida y a perder de vista el aspecto temporal y humano en el que se desarrollan los eventos espirituales. A veces el error es el opuesto: materializar y temporalizar tanto las cosas que perdemos de vista el asunto espiritual que está envuelto todo alrededor. Aquí tenemos esa mezcla perfecta de que donde el Señor muestra preocupación por el bien temporal de su madre y de su bien espiritual. Pero usted dirá: bueno, ¿y qué nos sirve saber lo que el Señor hizo con su madre? Bien, pues que sin duda eso es una muestra de ese cuidado que el Salvador tiene con todos aquellos que ha hecho sus discípulos. Así que esto también tiene que ver con nosotros. Primero, ¿en qué vemos la preocupación del Señor por el bien temporal de su madre? ¿En qué vemos la preocupación del Señor por el bien temporal de su madre? El acto de nuestro Señor en la cruz al encomendar a María al cuidado de su amado apóstol se entiende mejor a la luz de la viudez de María. Aunque los evangelios no registran específicamente su muerte, no hay duda que José ya no estaba en escena cuando el Señor Jesús empezó su ministerio. Aunque poco se va a María y a sus hermanos interactuar, pero ya nunca se ve a José interactuar. Probablemente, hermanos, porque ya en algún tiempo antes de que el Señor, entre los 12 años y los 30 años, José ya no estaba. Las palabras del Señor Jesús muestran ciertamente que Jesús, y escuche esto, porque no creo que voy a ir por encima de la Escritura al afirmarlo, las palabras que el Señor dice en la cruz demuestran que Jesús, como hijo mayor, era el que principalmente veía por su madre viuda. ¿De dónde inferimos esto? ¿Por qué tomaría el Señor sobre sí la decisión última de delegar el cuidado de su madre a Juan si sus hermanos la estaban sosteniendo? ¿Por qué él se tomó la atribución de dar destino a su madre? Si sus hermanos la estuvieran sosteniendo, ¿con quién estaría María? Con sus hermanos. O sus hermanos hubieran dicho: momento, ¿ve? Ya lo hemos hecho por años. Esta es la prueba, hermanos, de que aunque no lo digan literalmente, lo podemos inferir. El Señor Jesús, como hijo mayor, era el que principalmente veía por su madre y entonces, antes de morir, la encomienda. Porque era el responsable directo en este caso, en un caso específico, en vista que había llegado el momento en que él ya no podía ser un consuelo para ella, ni un soporte, claro, corporalmente, hermanos, porque espiritualmente lo sería, como ha sido siempre. Él delega su cuidado amoroso a Juan. Y aquí aprendemos algo de importancia enorme, y aprendemos que las relaciones espirituales no deben ignorar las responsabilidades de la naturaleza. El Señor Jesús, piense, estaba muriendo como el Salvador de los pecadores. ¿Qué más espiritual que eso? Estaba comprometido con la empresa más trascendental de la historia
más estupenda que esta tierra haya presenciado y presenciará jamás. Él estaba a punto de ofrecer satisfacción a la justicia herida de Dios. Estaba a punto de realizar aquella obra para la que el mundo había sido hecho, esa obra para la que el género humano había sido creado, esa obra que había sido esperada desde Génesis 3:15 en adelante, esa obra para la que él mismo encarnó, y sin embargo, estando haciendo una obra tan grande, tan espiritual, tan eterna, no pasa por alto las responsabilidades de los vínculos naturales. No deja de hacer provisión para la que según la carne era su madre. Muchas de sus obras más poderosas fueron realizadas en esos espacios y en esos comentarios pequeños. Es interesante, en la casa, en el campo, en medio de un grupo pequeño. Esas palabras de vida que hoy siguen siendo fuente insondable de nuestra riqueza espiritual fueron pronunciadas casi en secreto. Y aquí estaba el Señor realizando la obra más poderosa de la historia. Esa obra que a comparación con la creación del mundo no es nada, ¿verdad? O es todo más bien. Sin embargo, no se olvida de hacer provisión para su madre. Una lección que necesitamos tomar en serio en estos días. Y es que ningún deber religioso, ningún trabajo de piedad, por importante que sea, puede excusarnos de cumplir con las obligaciones de la naturaleza, de cuidar a los que tienen reclamos carnales sobre nosotros. Quienes salen, por ejemplo, como misioneros a trabajar en tierras difíciles, dejan sus hijos atrás, a sus esposas, o los envían de vuelta a la patria donde salen para que los cuiden extraños, no están siguiendo los pasos del Salvador. Usted dice, pero lo han dejado todo por seguir a Cristo. Cristo mismo en la cruz, haciendo una obra o la obra espiritual, no dejó a su madre abandonada. No vengamos a espiritualizar las cosas de esta manera. Que ni Cristo fue hasta allá. Aquellas mujeres que se la pasan mayor parte de su tiempo en activismo religioso, que se cargan en su corazón para con los necesitados, descuidando su propia familia y su casa, no hacen más que traer reproche al nombre de Cristo y a su causa. Aquellos hombres que están enfrente de obras cristianas, tan ocupados predicando y enseñando, que no tienen tiempo para cumplir con sus obligaciones que deben a sus propias esposas e hijos, necesitan estudiar y practicar el principio de Cristo en la cruz. Yo le he dicho a usted muchas veces, creo que la generación con la que yo me crié, que fueron hijos de pastores, le puedo contar con una sola mano quienes hoy están en la fe, después de ser hijos de pastores. Y le voy a decir por qué. Bueno, la soberanía de Dios, yo lo entiendo, perfecto. Pero por el caso instrumental le voy a decir por qué. Porque papá se puso a predicar y no traía pan a la mesa y ese niño tuvo que escuchar versículos con el estómago vacío, quizá ignorante porque no había plata para mandarlo a estudiar. Ese hombre pensó que su corazón misionero iba a llenar el corazón de una esposa y unos hijos. Y ahora tiene que verlos levantar, heridos con lo que tenía que traerle sanidad al alma, el Evangelio. Yo no estoy hablando, hermanos, de ostentación y holgura. Oh, hermanos, pero cuántas esposas e hijos desatendidos, porque el hombre se encargó de hacer cosas tan espirituales que se olvidó de proveer para las cosas temporales.
Varones que deberían hoy día estar sustentando holgadamente sus familias, porque para eso Dios los puso, se escudan en no tener tiempo para leer sus libros, ver sus sermones, mientras su mujer e hijos están descuidados, cuando no abandonados, y ya casi rebeldes al Evangelio por esto mismo. Hombre o mujer que así haga, párese junto a la cruz y escuche las palabras de Jesucristo teniendo cuidado de las necesidades temporales de su madre. Él no miró a su madre y le dijo, espera madre, ya vendrá el Espíritu de Dios. De hecho, ella también recibió esa promesa. Pero ¿qué ve que es en la cruz? Yo ya no voy a estar para ser tu soporte. Ahí está Juan, la encargó. Es una lección que jovencitos y niños deben aprender desde sus primeros pasos. ¿Quién es el que está diciendo tal cosa en la cruz? Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Quién lo está diciendo? No solo él mismo, que tronó desde el Sinaí, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El mismo que tronó en el Sinaí estaba en la cruz diciendo eso, sino el que fue engendrado en el vientre de una mujer y creció en estatura, conocimiento y gracia, quien a los 12 años le dijo a su madre que le era necesario estar en los negocios de su Padre Celestial, pero que luego, dice la Biblia, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. El Hijo Eterno de Dios, al que el universo le cabe en el hueco de su mano, vino a sujetarse a una mujer que era su creación. Aún así él tuvo cuidado de su madre en vida, y antes de morir manifiesta su tierno cuidado y solicitud por su madre. Y en eso tenemos el modelo de Jesucristo presentado aún a los niños para su imitación. ¿O se cree más grandecito que Jesús? ¿Como para no hacerlo? ¿Como para no honrar? ¿Y procurar el bien de sus padres? Enseñándoles cómo comportarse con los suyos según las leyes de la naturaleza en las últimas y terribles horas de su vida humana, en medio de sus infinitos sufrimientos en la cruz. El Señor no, permítame la palabra, espiritualizó este evento y previó la necesidad futura de su madre María, encomendándola al cuidado de aquel discípulo que más profundamente comprendía su amor. Como un dato anexo, la palabra de Dios o los evangelios no registran nunca que el Señor le haya dicho madre a María. Le pudo haber dicho, pero al menos en los evangelios no está escrito. Él siempre se dirigió a ella como mujer. En la cruz no fue la excepción. Y uno se pregunta por qué. A mí no se me ocurrió nada, por eso consulto, hermanos, algunos comentarios de por qué el Señor tenía esa distinción, ¿verdad? Seguramente no era por faltarle al respeto, ni más faltaba. John Gill dice, en parte la llamó mujer allí frente a la cruz para ocultarla de la multitud, para que ella no fuera expuesta a los groseros insultos de los que él estaba siendo objeto, como también para hacerle saber que esa relación natural que habían tenido estaba cesando ahora. Matthew Henry da esta explicación, le llama mujer, no madre, no por faltarle al respeto, sino porque madre hubiera sido una palabra cortante para ella, que ya estaba herida en el corazón de pena. ¿Qué palabra se hubiera referido donde no hubiera sido tan sentimental y lo hubiera dejado llorando más? Quizás le hubiera dicho madre, toca sus más últimas fibras complejas y el Señor le dice mujer por eso.
Dice además, me parece un buen punto que toca este autor, tenía por objeto poner freno a los honores indebidos que el mismo Señor prevía que se le darían en la iglesia romana a María, como si ella, como dice la teología romana, al estar parada frente a la cruz, lo estaba sosteniendo espiritualmente, siendo corredentora con Jesús en ese momento. El Señor fue más sabio que eso, ¿verdad? Él le llamó mujer. Habiendo mirado la preocupación del Señor por el bien temporal de su madre, consideremos lo segundo. ¿En qué vemos la preocupación del Señor por el bien espiritual de su madre? Mis hermanos, el Señor tenía una jerarquía en mente. Él fue el que le enseñó a María, María, o Marta, Marta, tan ocupada, has descuidado la mejor parte. Este mismo que estaba en la cruz fue el que enseñó que hay jerarquías de cosas. Es decir, hermanos, sí, el bien temporal es necesario. Es que ni sus hijos, ni sus hermanos, ni sus padres son almas. Todavía son cuerpos, necesitan cuidados. Pero el mismo que le enseñó a Marta a que hay cosas más importantes, note la preocupación por el bien espiritual de su madre. Aunque el cuadro parezca obligarnos a mirar al Señor Jesús y su relación hijo y madre o madre e hijo, como que el texto nos obliga a resaltar más bien el aspecto familiar que había. Quiero que usted mire el cuadro mayor que hay aquí. Y es que aquí estaba el glorioso Señor y Salvador de esa discípula llamada María, mostrando no solo lo que es más importante en el vínculo madre-hijo o hijo y madre, sino mostrando el cuidado que el Salvador tiene para con todos los que vino a salvar. Delo por sentado. Él estaba viendo a una mujer con necesidades temporales, por supuesto. Pero mire el cuadro más grande. Con estas palabras el Señor nos muestra que estaba mirando un cuadro más grande todavía, y no es el vínculo madre-hijo, sino Salvador-discípula. El Redentor y una creyente parada frente a la cruz, que tenía necesidades a ese nivel. Y aquí note esto, hermanos. En María nos muestra ese cuidado compasivo que el Señor tiene para con todas sus ovejas que Él vino a salvar. Quiero presentarle un contraste complejo. Al lado, un ladrón, delante, su madre. Y Juan y esto. La palabra anterior se la dirigió al ladrón que se arrepintió. Este hombre es el cuadro completamente opuesto a María, ¿no cree? Este hombre obstinado, primero era un hombre, luego obstinado, impío, grosero, transgresor de la ley, que lo único que lo sacó de dejar de robar es que ya sus manos estaban clavadas en la cruz. En una ignorancia permanente de Jesucristo. Probablemente él se vino empapando de quién era Jesús ahí mismo en la cruz. Que empezó su agonía burlándose de quien estaba a su lado crucificado. Pero note, hermanos, este hombre creyó antes de morir y fue llevado en los brazos de Cristo al paraíso ese mismo día cuando murió. Aquí está otro cuadro. Esta mujer, hermanos, siempre pura, piadosa, limpia, no perfecta, a la que el Señor miró cuando era un adolescente para engendrar a su hijo, una mujer entrenada en la obediencia, en la piedad, una mujer que muy jovencita tuvo que llevar en su corazón
cosas que no entendía. Ella misma le dice, ¿cómo será esto? Tuvo que empezar, hermanos, a desarrollar una fe hacia quien además de su hijo reclamaba ser el Mesías. Complejo, ¿no cree? Cuidar a su hijo como hijo mientras desarrollaba una fe salvadora en él. Una mujer que fue objeto de los tratos salvadores del Señor tuvo que aprender a mostrar su amor de discípula de una manera complementaria a su amor de madre. Esta mujer después de la cruz viviría, si la tradición es cierta, 12 años más y murió. Y el Señor muestra ese cuidado especial para esa discípula, llevándola al mismo lugar donde llevó al ladrón en la cruz. ¿Qué nota usted en estos cuadros, hermano? Si no es el cuidado especial que Dios tiene para con sus discípulos, vengan como vengan a Él. Esta mujer pasó casi toda su vida sirviendo al Señor, sobrevive la cruz, 12 años después muere y es recogida por su Salvador para estar con Él para siempre. Este ladrón, hermanos, que vivió para pecar, poco tiempo antes de morir se arrepiente y el Señor le tuvo cuidado y lo llevó al paraíso en sus brazos. Dos casos bien opuestos y distintos, pero coinciden en que el Señor es un poderoso salvador del pecador y que Él ha hecho abundantes provisiones de gracia para todos aquellos que le siguen, independientemente si su discipulado dura unas horas o años, independientemente si la jornada les ha sido ardua o no tanto, si han vivido bajo grandes desafíos o no, si son ovejas tiernas o experimentadas, Él los llevará al paraíso, los cuidará en todos sus días terrenales, les proveerá de todas las cosas necesarias para que al final entren en los gozos del cielo para estar con el Señor para siempre. Yo hubiera dicho amén a eso. Ya sea el ladrón o María, el Señor guiará a su pueblo todos los días de su peregrinación y supervisará personalmente que sean suplidos de todas las cosas que necesitan aquí y para su salvación, sea supliéndole de gracia a ese hombre que yacía en la cruz antes de morir o a esa mujer que estaba viendo a su hijo torturar delante de la cruz. El Señor llevará a cada uno de sus hijos a través de las providencias particulares que Él quiera, pero los preservará, los guardará y hará que nada les falte para que al final de sus días sean recogidos en los brazos del Salvador y estén con Él para siempre. Eso creemos, hermano. Eso es lo que vemos allí. ¿Se ha preguntado por qué el Señor no encomendó el cuidado de su madre a ninguno de sus hermanos? La respuesta que voy a dar jamás tiene la intención de desobligar a los hijos no creyentes de la responsabilidad de sus padres, pues la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 5:4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aquí no dice hijos o nietos creyentes, no. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Tiene una viuda, no busca un subsidio del gobierno. Vaya, métase la mano al bolsillo. Primero metiéndose la mano al corazón. Tiene hijos, tiene nietos, que ellos vean por esa mujer desamparada. Y ahí no dice si tiene hijos o nietos cristianos. No, eso es de la naturaleza, hermanos. Después dice, porque si alguno no provee para los suyos,
Y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que la respuesta que voy a dar no va a contradecir este texto. Pero ¿por qué el Señor no encomendó el cuidado de su madre a ninguno de sus hermanos? Porque hasta la cruz ninguno de sus hermanos creía en Jesucristo. Y note dónde colocó el Señor la vista de lo que era mejor para su madre. El mayor bien en esta tierra al que el Señor podía encomendar a María era dejarla en el cuidado de un creyente que amaba a Jesús. Él no dijo, ven, voy a morir. ¿Dónde, madrecita mía, estará bien? En el que tiene esta carreta, esta casa. ¿Dónde estará mejor? ¿A quién miró? A un creyente, pero escuche, no cualquiera, al que amaba más al Señor. ¿Nota cómo tuvo cuidado el Señor del alma de esa discípula? Porque no hay mejor compañía para un creyente en esta tierra que un creyente. No hay registro que antes de la cruz alguno de sus hermanos creyera. Algunos creyeron después y fueron columnas de la iglesia, pero en la cruz no. Entonces, si el Señor ha asumido el cuidado de sus hijos, dándoles lo que es mejor para ellos, de manera que puedan perseverar en la fe, en el caso de María, según el trato particular que él tenía con esta discípula, la dejó en manos de Juan, a quien le dijo que la viera de ahora en adelante como si fuera su propia madre, y que ella debería ver en Juan como a un hijo. Mire, hermanos, qué sabio es el Señor. Ella estaba perdiendo un hijo al mismo tiempo que ganaba otro. Esto es sabiduría. Aquí usted nota, hermanos, la gran sabiduría con la que el Señor nos trata a todos los discípulos. Al encomendar a su madre al cuidado de un apóstol, de un hombre tierno en su corazón, demostró ese discernimiento de qué es lo mejor para un hijo de Dios. ¿Qué es lo mejor para un hijo de Dios? Todo lo que tenga que ver con su Señor. ¿Usted cree que él iba a dejar a su madre en una casa de impíos? ¿De incrédulos? Por eso es Cristo. Usted y yo hubiéramos dicho cuál es el hijo que más plata tiene para dejársela allí. ¿A dónde va a estar mi madrecita mejor? Su madrecita va a estar mejor donde se profese a Cristo. Sus hijos van a estar mejor donde se profese a Cristo. Tal vez, hermanos, no había nadie que en su momento había entendido más las profundidades del amor de Jesús como Juan. Y en este caso el Señor prefiere, aunque sea un discípulo más joven, pero que haya dado más pasos en el vínculo perfecto, en el amor. Cuántas cosas íntimas de Jesús debió conocer Juan de los labios de la propia madre del Salvador. La prudencia con que Cristo eligió un hogar para María y al mismo tiempo le proporcionó un compañero al discípulo que él amaba. ¿Sabe por qué? Porque María no era así de pequeña en la fe. Le entregó un hombre discípulo de Cristo y amoroso a María para ser su fuerza. Y le da a María, que no es una jovencita en la fe, para ser fuerza de un discípulo tan joven como Juan. Esto es de admirar, hermanos. Y en esto usted ve el valor que tiene delante de los ojos de Cristo la fe, el amor y el discipulado. Tanto que saltó por encima
del cuidado que los propios hijos de María podían darle para encomendársela a Juan. Así estima Dios la fe, que prefirió saltarse el vínculo natural para entregarle a su madre a los que tenía vínculo espiritual con ella. Yo pudiera dar muchas lecciones de estas aquí, pero muchos de ustedes prefieren su familia no creyente por encima de la familia de la fe. Y eso puede tener cierto equilibrio. Pero muchos de ustedes prefieren a su familia en la carne solo porque es de la carne, independientemente si profesan o no la fe. Párese delante de la cruz y pregúntele al Señor: Señor, ¿qué es lo mejor para mi alma? Y deje que estas palabras le iluminen. No que usted deba darle la espalda a su familia no creyente, pero si es del provecho de su alma y de cómo Dios profesa tierno amor hacia nuestros corazones, exponiéndolos en un lugar, en un contexto de creyentes. Y ya el Señor se lo inventó. No hay que salirlo a buscar. Ese contexto se llama iglesia. Iglesia. Prefiera comer el pan duro entre los humildes, dice Proverbios. Yo no estoy acusando a los demás discípulos de desamor, pero aquí el discípulo más joven les llevaba un paso adelante en el vínculo perfecto, y por eso el Señor le encomendó a su madre. Es interesante, hermanos, ver que en Hechos 1:14, María estaba entre aquellos que perseveraban en oración esperando la promesa del Espíritu. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué interesante, hermanos, porque no habían pasado ni 40 días y esta mujer ya estaba en el culto de oración, después de perder un hijo. ¿Ya? Mire la estatura de esta mujer, culto de oración, después de perder un hijo. Es como decir, mi dolor va a hallar solo descanso al estar en manos de nuestro Señor. Esta es una pequeña ventana que nos dice cómo debió pasar los últimos años María. Esta mujer sale silenciosamente del Nuevo Testamento, moriría como todos los mortales. Su cuerpo en el sepulcro espera la gloriosa resurrección, mientras su alma reposa como una discípula del Señor en el seno de su Salvador. Déjeme dar 5 aplicaciones. 7. 1. Si lo que estamos presenciando en este cuadro es esa muestra del cuidado que Jesucristo tiene hacia todos sus discípulos, ¿dónde ve usted el cuidado que el Señor tuvo de Juan, por ejemplo? Este hombre, piense, fue uno de los que en el huerto salió corriendo también. De miedo, dice, y todos sus discípulos lo dejaron y huyeron, todos. Aún este jovencito, cuando vio el peligro, salió a correr también y se escondió. ¿Dónde ve usted el cuidado de Jesucristo hacia Juan? Hermanos, un trato fue el de Pedro, otro trato fue el de Juan, y con Juan, hermanos, a las pocas horas, el Señor lo empieza a traer al corazón. ¿Y dónde lo tiene antes de morir? Lo tiene al frente de la cruz. Juan empezó a ser restaurado a las pocas horas de haber caído. Ahora estaba de vuelta. Y lo singular de Juan es que fue restaurado aún viendo al Señor morir, mientras los demás fueron restaurados viendo al Señor resucitado.
cómo el Señor lo ayudó. ¿No es alentador, hermanos, ver que el Señor no dejará para siempre caído al justo? Cuán pronto el Señor empezó a restaurar a Juan, al más joven, a su oveja más tierna, quien por la gracia del Señor demostró superioridad en amor. Hermanos, ese fue el trato de Dios con él, pero luego que el Señor resucitó, iría tras Pedro, tras Jacobo, tras Bartolomé, tras todos. ¿Y qué haría el Señor? Los recogería de nuevo, porque no se perderá ninguno por los que Él dio su vida en la cruz. Solo uno se perdió, y este fue Judas, para que la Escritura se cumpliera. El Señor no dejará para siempre caído al justo. Si fuera por nosotros, hermanos, nos extraviaríamos de la fe, pero el Señor, ahí en ese cuadro pequeño que hoy miramos, nos muestra que tiene cuidado de todos sus discípulos. De esos 12, de los 11 que había, de otras personas, y aún nos muestra el cuidado que tuvo de ese aparente último discípulo que recogió antes de morir, del ladrón, dejándolo en el paraíso. Segundo, ¿hay alguien en esta mañana que se haya alejado del Salvador? ¿Que ya no disfrute de la dulce comunión con el Salvador? ¿Hay alguien en esta mañana que haya reincidido? O sea, un reincidente en alejarse, en negar a Jesús con su vida, en traer reproche al nombre de Jesús. ¿Hay alguien en esta mañana que haya fallado en la prueba, que haya perdido de vista el honor de Jesucristo, que haya tropezado, cuyo corazón se ha enfriado? Que la gracia divina derrita su corazón, que el poder de Dios le lleve de vuelta a Cristo, donde solo las almas pueden encontrar satisfacción. Aquí hay un estímulo para usted. Cristo no reprendió a Juan al regresar. La maravillosa gracia, en lugar de reprenderle, le concedió un privilegio indecible. Deje ya de deambular con su vida de fe en la carne. Vuélvase a Cristo. Quizás le recibirá con una palabra de bienvenida y de alegría. Tercero, yo quiero que usted considere el gran valor de seguir a Jesucristo en amor. En amor. De poner por encima el amor, por encima de la obediencia, por encima de la adoración, por encima de todo. De que sea el amor el aceite que lubrica los engranajes del discipulado, de la obediencia, del conocimiento. Mire lo que hace el amor por el Salvador. El amor al Salvador hace del sexo débil discípulas inquebrantables y ejemplares. La historia nos dice que no fue Pedro el que estuvo allí, sino estas mujeres. Eso es lo que hace el amor por el Salvador. El amor al Salvador hace de discípulos jóvenes verdaderos hombres aguerridos, dispuestos a estar delante de la cruz. Eso hace el amor al Salvador. El amor al Salvador es el tema con el que el Señor reorganizó el corazón confundido y herido de Pedro, porque el Señor, cuando restaura a Pedro, lo trae y le da 3 vueltas de tuerca con una pregunta. ¿Y cuál es? ¿Crees en mí? No. ¿Me conoces? Tampoco. ¿Me quieres servir? No. ¿Me amas? Como diciéndole a Pedro, cualquier cosa que hagas por mí, revisa primero esto, el amor. Revise siempre los niveles de su amor antes de cualquier cosa. Como cuando usted revisa el nivel del aceite, del agua, cuando destapa el carro. Revise siempre los niveles del amor, la fuerza de su amor,
la presión de su amor, la altitud de su amor, los sensores de su amor al Salvador. Conozca la Biblia para amarle más. Aprenda más para amarle más. Al final, el amor va a superar cualquier otra virtud con la que seguimos al Salvador. Cuarto, quiero dirigirme a los responsables del cuidado de los suyos. Quienes son los responsables de la provisión de los suyos, de la instrucción de los suyos. En el caso de una familia regular, me dirijo a usted, papá, esposo, madres solteras, quienes estén como responsables delante de Dios del cuidado de los suyos, de la provisión de los suyos. Imiten a Cristo en el cuidado de los suyos, quien mostró una preocupación por el bien temporal de ellos, así como por su bien eterno. Que cuando sus hijos le pidan pan, usted no les dé una piedra, pero que cuando necesiten los principios bíblicos, no vengan a tener solo cosas materiales a las que recurrir. Mujeres de esposos cristianos, escuche, de esposos cristianos, tienen que salir a imitar a Cristo en esto, porque sus esposos no imitan a Cristo en esto. Mujeres de esposos cristianos tienen que salir a mirar qué hacen con los suyos, porque su esposo no está imitando a Cristo, sino a los pastores asalariados de quienes no son propias las ovejas. Es mejor que viva para que a su familia no le falte lo necesario y que tengan los recursos de la gracia suficientes si Dios lo quita a usted del camino antes que a ellos. ¿Es seguidor de Cristo? ¿Es verdadero discípulo de Cristo? Imite al Salvador en esto también. Muestra una preocupación por el bien temporal de los suyos, así como por su bien eterno. Quinto, usted como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, está donde Cristo lo quiere para que usted persevere allí. Mire dónde Dios puso al ladrón en la cruz para que creyera en él, clavado en una cruz. Hermanos, ¿y dónde tenía a María para seguir adelantando su reino en su corazón? Al frente. Cristo nos tiene donde Él quiere, para que desde allí le sigamos como sus discípulos. Cristo lo ha puesto en esa familia, en esa condición, en esa providencia. Él no ha puesto esto al azar. Esa misma sabiduría que usó con el ladrón y con su madre en la carne, es la misma que el Señor usa para con todos los hijos suyos. Recuerde que el Señor ha hecho provisiones de gracia para todos los que le siguen. El Señor llevará a cada uno de sus hijos a través de providencias particulares, los preservará, los guardará, hará que nada les falte para que al final de sus días estén en gloria. María estuvo en una providencia, el ladrón en otra, Juan en otra, pero era la providencia específica con la que el Señor de sus almas los estaba conduciendo a través del discipulado. Nadie debe dudar que el Señor nos está conduciendo en su sabiduría y nos guiará para conducirnos al paraíso. Sexto, le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted hubiera sido el discípulo al que el Señor le encomienda a su madre? ¿O usted hubiera sido el hombre al que el Señor salta
para no dejarle a su madre. Pero tráigalo más cerca. ¿Usted es un individuo al que el Señor le encomendaría asuntos de tal categoría? ¿O el Señor lo seguirá saltando a usted porque dice, aquí es pura carne, aquí pura sabiduría humana, aquí mundanalidad? No. El Señor pondrá bajo el cuidado de los más aptos sus más grandes intereses. Y así como deja en el cuidado de Juan, un hombre competente, a su madre, así dejará las mejores cosas en las manos más competentes. Eso lo mostró en la cruz. Por ejemplo, si usted está enemistado con Dios, ¿usted cree que Dios le encomendará un hijo suyo a usted? ¿De verdad? Si usted es un enemigo de Dios, ¿usted piensa que Dios le encomendará cosas espirituales a usted? Si usted es un discípulo de Cristo pero es negligente, ¿qué cosas Dios le va a encomendar en su mano? ¿Es usted un individuo que ama al Señor, al que Él le encargará los asuntos que le cargan su propio corazón? Él lo salta y nos lo enseñó en la cruz. Si lo tiene que saltar a usted, lo salta. Y le encomienda sus mejores cosas a las manos más aptas. Si usted como padre no va a hacer ese papel, Dios lo salta. Si usted como hijo no cumple ese papel, Dios lo salta. Lo salta. Pero Él va a dejar a los suyos en mejores manos. Sea un discípulo así. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y por último, maravillémonos de Cristo, hermanos. Maravillémonos de todo lo que fue y de todo lo que hizo. Maravilloso eternamente, maravilloso cuando encarnó, cuando creció, en esas relaciones que mantuvo, maravilloso en su persona, maravilloso en su obra, maravilloso en su vida, maravilloso en su agonía, maravilloso en su muerte, maravilloso en su resurrección. Maravillémonos, hermanos, y adoremos al que es el fundamento de nuestra alma. Oremos.